Predicar para mí es motivo, no de gloria es un deber que me incumbe. Ay de mí sino anunciar el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y ceniza. Gracias, Jesús, por el inmenso amor que nos tienes, por guiarnos siempre a la verdad y llamarnos la atención a lo importante. Danos, Señor, un corazón coherente, revestido con las ropas de misericordia que tú nos has enseñado y que nos regalas con tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, ¿cómo están, familia? Muy buenos días a estas pautas diarias con el Verbum Dei. Mi nombre es Daniel Fonseca Fino, soy discípulo de la comunidad del Verbum Dei Bogotá y el día de hoy vamos a degustar las lecturas del día y es el Evangelio de Mateo 11, 20 al 24 y también una lectura de apoyo que es Isaías 7 del 1 al 9. La corrección fraterna es un deber cristiano. Jesús hoy nos enseña a través de la corrección de nuestros actos que a veces no son tan coherentes con su amor y que solamente nos alejan de su presencia. Hoy vemos a un Jesús reprendiendo, llamando la atención a los pueblos de Galilea, en donde la mayoría de milagros los realizó ahí, pero aún así no creían en él. Jesús, como buen maestro, en esta construcción del reino de Dios, sabe cómo redireccionar y corregir lo que no construye el reino, sobre todo en cada uno de nuestros corazones. Es un llamado de conciencia de amor misericordioso. Aún tenemos tantos pensamientos, sentimientos, acciones y hábitos que contradicen al amor de Dios y que nos hace estar lejos de la coherencia cristiana, de la misma vida de Jesús que nos ha enseñado, y hoy vamos a ver eso. Aunque vemos cómo Jesús, por ejemplo, ha cambiado nuestra vida, cómo nos enseña a vivir en su amor, aún sentimos que estamos estancados sin creer totalmente en Él. Jesús conoce nuestros corazones y el de su propia iglesia. Sabe que nos falta perfilar nuestra vida cristiana creyendo totalmente en Él. Nos dice la palabra de hoy, miremos un poco más de esta lectura de hoy. Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Recordemos que Tiro y Sidón no son pueblos judíos, no eran pueblos judíos, y es decir, que no creían en Dios, pero Jesús veía en ellos más fe y más credibilidad de sus actos, de su venida, que en los mismos donde Él hizo tantos milagros, y más aún que los coloca comparando cómo se pueden vestir ellos con esas vestiduras, ¿cierto?, de ásperas y de ceniza, que no son más que el arrepentimiento y la misericordia del amor de Dios. Pasa en nuestra vida, ¿cierto?, con algunos personajes, con algunos hermanos o hermanas que llegan a la comunidad, llegan a nuestra iglesia y que no conocían a Dios, que cuando la conocen se transforman tanto que uno dice, estos hermanos son más cristianos que muchos de los que llevan aquí más de 10, 15 años. Y si vemos así, podemos ver muchos ejemplos de artistas, de políticos y de tantas personas que se convierten y totalmente su vida cambia radicalmente un 100%. Miremos un poco de pronto a Pablo y a Pedro, ¿no? Ellos también nos pueden enseñar un poco sobre eso, sobre esas formas en las que aman tanto que parecen que llevaran toda una vida en la iglesia. Y es que hoy Jesús nos llama la atención para ponernos la mano en el corazón y preguntarnos conscientemente por nuestra vida.
¿Estamos siguiendo totalmente a Dios conscientemente? ¿Creemos en el 100% de todo lo que nos dice, de lo que nos propone? ¿Creemos que Jesús está vivo y nos llama a amar? ¿Llevamos esas ropas de arrepentimiento, de misericordia? ¿Somos nuevos? Esas preguntas creo que son buenas para hacerlas todos los días y Jesús nos llama hoy a hacerlas. Miremos también esos actos que nos hacen incoherentes en el amor de Dios. Por ejemplo, algo que recurre mucho en nuestra cultura, el chisme, por ejemplo, y en nuestra iglesia, ¿no? Lo que es la calumnia, la envidia, lo que dicen de mí, lo que dice el otro, cómo vi la otra persona, la avaricia de tener, ¿no? De tener hasta la fe del otro, cómo canta de bonito el otro, ¿no? O el miedo y la hipocresía, ¿cierto? Tanto que lleva a que nuestra iglesia, parte de nuestra iglesia, no crea constantemente y totalmente en Dios. Me pasaba mucho de niño, que yo jugaba mucho micro o fútbol y utilizaba una camándula en el pie donde la usaba como un amuleto, porque sentía que con eso podía jugar mejor y demás. Y durante mi vida así, antes de conocer a Dios, vivía así, que voy a colocarme una ropa de tal color o una gorra que me hacía tener mayor suerte, ¿no? Y cuántos más conocemos así, pero fue hasta llegar al Verbum Dei y conocer lo que es el espacio mariano que tenemos en los retiros y en donde hacemos un rosario. Y el rosario lo hacemos con diferentes tonalidades, diferentes actividades, pero es utilizando la camándula. Y ahí fue donde yo entendí para qué servía la camándula. Me parecía un poco absurdo lo de mantenerse leyendo y orando y dando, pero cuando me di cuenta, es unas jaculatorias que te llevan a concentrarte tanto. Y es María quien nos acompaña a hablar más coherentemente con Jesús y poderlo escuchar qué es lo que nos quiere decir. Y eso es lo que hace el rosario. Intercede por nosotros, nos escucha, pero nosotros necesitamos prepararnos y la camándula es un instrumento y hay que usarla. ¿Y cuántas veces no vemos eso? Por ejemplo, colgamos cosas en el carro, que tenemos una estampita, que tenemos nuestros santos por ahí, pero los tenemos más para confiar en una suerte o en alguna superstición o porque concretamente vivimos lo que nos dice Jesús, que son actos de amor, que es práctico. El amor de Dios es práctico y eso lo vi cuando fui profesor en universidades y demás. No hay nada mejor, no hay mejor pedagogía que el ejemplo, y Jesús es de esos ejemplos. Él vivió pobre, Él vivió sin nada y así nos quiere a nosotros. Porque cuando Jesús, por ejemplo, en este caso reprende, lo hace con amor, para que no caigas en esa desgracia por tu propia voluntad, para que sigas en el camino correcto, colocándote en el lugar primordial, en lo esencial, en el amor verdadero que da vida y que damos vida por la vida de Jesús, como Él nos lo ha dado a nosotros. Jesús nos llama la atención, ¿cierto? Para que no nos desorientemos, para que seamos conscientes de lo que estamos construyendo, que es su reino, que somos responsables de nuestros actos y que la libertad que nos ha dado tiene claramente un derecho, que es recibir ese amor como hijos de Dios, pero también un deber, que es el de darlo y transmitirlo tal cual como lo recibimos. Y así construimos el reino, así dejamos ser a Jesús en nuestros corazones. Algo que apoyo mucho en la pandemia actualmente es el llamado a la conciencia colectiva y ecológica, que nuestros actos sí tienen un efecto en todos. Solo el hecho de tener un tapabocas reduce una cierta probabilidad de contagio, por ejemplo. ¿Y qué tal si hacemos eso con nuestra vida cristiana? ¿Qué tal que bajáramos un poco las malas palabras, el chisme en nuestra iglesia y colocáramos más actos de amor? Y es que es un llamado de atención a tu conciencia de amor, que eres capaz de amar mucho porque ya tienes mucho amor. No te contengas y no tengas miedo de seguir amando, de creer en Jesús, porque lo que haces es por el amor que Dios ya te ha dado. Miremos un poco en nuestra lectura de hoy también. Ten cuidado, pero no te asustes. No tengas miedo ni te acobardes por esos dos tizones humeantes. Han dicho: invadamos Judá y metámosle miedo, apoderémonos de ella y pongamos por rey al hijo de David. Pero el Señor dice: eso jamás sucederá. Jesús nunca nos va a dejar
solos, no tengamos miedo de tomar decisiones para el amor de Dios. Jesús te dice hoy: eres precioso y preciosa a mis ojos. Si te llamo la atención es para que tengas cuidado, para que no caigas en desgracia con tus propias decisiones, para que no resbales y vuelvas a ir a la oscuridad, para que no perezcas por tu propia libertad. Es un llamado de conciencia, es un llamado a vivir en la coherencia de mi amor, un amor que no tiene miedo, que no distingue raza ni credo, que se entrega constantemente para el reino de amor de Dios Padre. Hoy fijemos nuestras vidas a la coherencia del amor de Jesús, a vivir con esta ropa de misericordia, de amor fraterno, de poder vivir cuidándonos entre todos, con esa conciencia colectiva de amor eterno. Pidámosle también a Mamita María, entonces, que nos enseñe a ser dóciles a la palabra de Dios, que digamos sí constantemente y nos mantengamos como un pueblo unido en la palabra de amor de Dios Padre. Que Dios nos siga bendiciendo en esta oración y la disfrutemos. Dios nos siga bendiciendo.